de nuestra parte las mayores intervenciones y comentarios, explicaciones que pudiesen parecer que necesitarían una claridad. Entre los grupos se desarrollaron dinámicas de cooperaciones que fueron muy fructíferas y si da el caso nuevamente muy bienvenidos para un proceso mutuo de beneficio mutuo. Bueno. Les voy a hablar primero un poquito acerca de SGS para que conozcan la compañía. Como bien decía Luis, esta es una fotografía de la reciente casa de SGS Chile, inaugurada hace alrededor de 2 años y medio. Bueno, para que sepan un poco de la empresa, SGS, como SGS SA, es una empresa de origen suiza, está fundada hace 127 años, cotiza en la bolsa, tiene aproximadamente 39.000 empleados, está a lo largo de 140 países con alrededor de 1.000 oficinas industriales y unos 620 laboratorios aproximadamente, 6 edificios. En general tiene varias unidades de negocio. Dentro de esas nosotros estamos en el sector de Mineral Services y bueno, y a lo largo de todo el mundo. Estas áreas. Aquí está un poco el mapa mundial, todos los puntos donde se encuentra alguna filial, alguna oficina, algún laboratorio de como red global. Esta es nuestra casa en Chile, el edificio central en Pudahuel, cerca del aeropuerto también de Santiago. Igual acá entiendo que también en Callao está la oficina de servicio frente al aeropuerto. Bueno, este es un edificio reciente, aquí antiguamente estaban divididas las zonas y en Pudahuel se encontraban los laboratorios, pero hoy en día están todos concentrados, todos trabajamos en un mismo edificio. A lo largo de Chile estamos en varias regiones y ciudades, alrededor de 10 laboratorios y más de 800 empleados, y con una trayectoria de más de 50 años. Y bueno, un poco la organización de SGS Chile, donde nosotros tenemos ahí donde dice SGS Lakefield Research, que es el nombre que tenía, ahora se llama SGS Mineral, y las distintas áreas de soporte y, bueno, y las áreas de operación ubicadas en Chile. Como comentaba, SGS Global abarca varios distintos tipos de mercado, entre ellas nosotros estamos en Mineral Services, pero están en temas ambientales, de certificación muy fuerte en Chile, petróleo, también tiene temas como manipulación de alimentos, temas de revisión técnica de vehículos, etc. Y bueno, y laboratorios, obviamente, que es uno de nuestros fuertes también en Chile. Y bueno, el área de la organigrama, geometalurgia, específicamente en Chile, está liderada por Luis Valencia, que es de área geometalurgista, muy conocido. Los ingenieros que trabajan en el área de conclusión son Felipe Pico, que está acá con nosotros, con Cristian Aranea, que estamos en Chile, ¿sabes? Y el área de explotaciones, Martín Brenner y Marcela Cerda. Y bueno, en este momento estoy yo nomás en el área de geología. Para hablarles, introducirnos en el aspecto de la geometalurgia, como lo vemos desde el punto de vista de SGS, para hacer un poco de historia, en la metodología tradicional es que a partir de un yacimiento, un depósito mineral, se extraen muestras, ¿cierto? Estas muestras tienen ciertas características físicas y químicas, y estas muestras son llevadas a un laboratorio para que se le pueda hacer test químicos o metalúrgicos, que pueden ser diversos, conclusiones, la exploración, dependiendo del tipo mineral que se esté buscando. Y finalmente podemos generar un propósito, un diseño para la producción. Esto es el ambiente tradicional, ¿cierto? Ahora, la idea es integrar dentro de todo este desarrollo las áreas de geología, de minería y de metalurgia.
para poder cubrir desde la etapa del concepto, desde la generación de un proyecto, pasar por la etapa de prefactibilidad y de factibilidad. Y un poco para seguir integrando y viendo también a un nivel más macro, puede integrar otros aspectos como el aspecto ambiental, el marketing, inclusive en la parte económica del proyecto, para llegar incluso luego la producción a la etapa de rehabilitación, o podríamos decir como el cierre de la mina, ¿cierto? Así como se extrajo mineral, todo ojalá quedara en perfectas condiciones o como se encontró, idealmente. Entonces la idea es capturar o abarcar todas estas áreas de negocio. Y a través de sugerencias que tuvimos del equipo del primer taller en el que pusimos, queremos mostrar ahora en forma global una serie de etapas o una serie de tareas en las que se basa la geometalurgia, que es un tema transversal, es decir, independiente del tipo de mineral o del yacimiento o de la distribución del depósito, etc. Este plan de trabajo nos ayuda o nos permite determinar una serie de factores en cada etapa para ir desarrollando este plan geometalúrgico y que sea sucesivo. Entonces, partiendo por la etapa de una definición o una generación de unidades geológicas, ¿cierto? A partir de las cuales vamos a obtener la información de lo que contiene el depósito mineral, se pasa a una etapa de selección de muestras, porque estas muestras tienen que ser representativas para los test metalúrgicos y después obtener respuestas de esos test. Entonces, bueno, se eligen las muestras, en este caso muestras de sondaje, ¿cierto? Con ciertas características que vamos a ver más adelante. Se pasa a la capa de pruebas metalúrgicas para ir buscando las variables de interés. Estos resultados vuelven a integrar el depósito, pero es ahora a través del modelo de bloques. Entonces, las variables resultados se reintegran al modelo de bloques para que podamos conocer qué es lo que pasa en cada parte del depósito. Y luego, estas variables, que ya tenemos distribuidas en el modelo, pasan a formar parte o a integrar un modelo de escalamiento. Este modelo, independiente del software o de la técnica que se utilice, sirve para hacer simulaciones de los procesos, en este caso una simulación de planta, por ejemplo. Y los parámetros que se obtengan de esta simulación vuelven al modelo de bloques, esto como un input, como información, y una vez que tenemos toda esa información podemos tomar ya decisiones a partir de la planificación, mina o planta, por ejemplo. Podemos con esto hacer una optimización de los procesos y además predecir el comportamiento del material que va a ingresar a las plantas o a nuestra etapa de producción, a la etapa de producción. Y se genera entonces una visión real de los parámetros de producción. Y nuevamente estos parámetros ya simulados y siendo los parámetros reales pueden volver a ingresar al modelo de escalamiento para hacer una sintonización de tabla. No sé si quieren anotar algo. ¿Cualquier pregunta? Esto es para ver en un marco global de lo que se trata el paso a paso del plan geometalúrgico y a continuación lo vamos a ver la definición de dominio, las secciones. Sí, no, está. En cuanto, bueno, supongo que de repente más adelante lo van a explicar, pero ya que tocas el punto del escalamiento, ¿cuánto es el modelo de escalamiento en relación, según la experiencia tuya de los presentes, ¿no? En relación ya a la producción industrial, digamos? ¿Cuánto es ese más menos, digamos? Que no creo que sea exactamente igual, ¿no? O sea, lo que me equivoqué. ¿Cuánto es ese más menos en cuanto a la recuperación, digamos, del primer modelo de escalamiento en relación a la producción ya industrial, digamos, ya en una planta? ¿Cuál es la correlación? No, de algún más menos, ¿no? Digamos, factor de escalamiento de recuperación, por decirte, no sé, por un valor, 85%, ¿no? Y en la producción ya industrial, ya la planta propiamente dicha, ¿se mantiene ese, digamos, 85% o siempre hay un factor más menos de error, digamos? Porque no es escalamiento de lo que es. Sí, siempre, bueno,
ustedes me ayudan, pero siempre hay un factor de error que es inherente a la herramienta técnica que se utilice, y además hay un error asociado a esta serie de pasos que hay que seguir, partiendo por la definición de dominio, la definición de muestras de calidad y representativas del yacimiento, etc. Resolviendo tu pregunta, siempre hay un margen de error. Ahora, eso es manejable y eso va a depender de una serie de factores. En la práctica, pues vamos a ver más adelante casos en que se ve una optimización de ese resultado, o bien que se mantenga para poder controlarlo. ¿Otra pregunta? Bueno, y la geometalurgia en sí entonces es una serie de disciplinas combinadas que trata de estudiar las relaciones entre todas las variables que implican un depósito mineral, y sean esta geología, ingeniería, metalurgia, etc., con el objetivo de maximizar el valor del proyecto y minimizar los riesgos por la magnitud de la incertidumbre. SGS ha desarrollado una serie de etapas para desarrollar este plan geometalúrgico, partiendo por una definición de dominios o espacial de dominios a través de técnicas multivariadas, estadísticas, luego con la etapa de selección de muestras que sean representativas y que sirvan para los siguientes test metalúrgicos. Un paso 3, que es una determinación de parámetros para el procesamiento mineral. La etapa 4, que es la etapa de los modelos o de la simulación de estos parámetros. Y finalmente la generación de modelos espaciales multivariados. Esto lo vamos a ir viendo. Específicamente de mi parte voy a hablar de la etapa 1 y 2 y luego van a continuar mis compañeros. Y a modo de conclusión, el plan geometalúrgico que postula o que SGS ha diseñado para hacer un aporte para llegar a los clientes consiste en una plataforma que integra o destaca todos los aspectos de geología, metalurgia de distintas zonas de un proyecto para el desarrollo de este proyecto, y nos permite generar un diseño de planta, un diseño de proceso, de flowchart para el buen desarrollo del proyecto, basándose en todas estas características inherentes de un depósito mineral, que son muy variables. Y finalmente, para todos estos efectos, involucra una serie de técnicas que, si bien son de forma transversal las podemos usar, trata de responder y de poder ayudar al tipo de yacimiento, independiente de cuál sea o las especificaciones que tenemos. Como les comentaba, yo voy a comenzar la definición de dominios a través de técnicas multivariadas. Bueno, al partir el desarrollo de un proyecto, cualquiera que sea, la idea es que se tenga una visión o un conocimiento de las unidades geológicas que componen el yacimiento, cualquier depósito mineral. Estas unidades o esta diferenciación parte de la base de que todos los depósitos tienen distintas características, ¿cierto? Y esas pueden quedar en evidencia, por ejemplo, a nivel macro, con la geología, ya sea la litología, la alteración, la mineralización que ha ocurrido. También podemos ver aspectos estructurales, la textura y además una ley visual, que es la que podemos obtener a nivel macro, ¿cierto? Y ya con estas características somos capaces como ingenieros o como geólogos de poder definir ciertas unidades o diferenciar zonas del depósito que tienen distintas características o podemos agrupar estas características, sea a través de la litología o la alteración o a través incluso de leyes podemos hacer diferencias. Y ya esto genera una
cantidad de información alta, ¿no? Que puedo manejar al menos manualmente. Y con la tecnología, o ya con, bien digo, con tecnología podemos acceder a más información que de tipo química o metalúrgica, ya sea análisis químico, fotografía, ICP, mineralogía a través de difracción, etc. Test de dureza, test relativos a condición, a flotación, inclusive la radiología, etc. Entonces, tenemos mucha más información, ¿cierto? Crece nuestra base de datos y que muchas veces estas bases de datos están todas separadas, ¿cierto? Minería usa lo que le estiman conveniente para su proceso, metalurgia o análisis químico, etc. Geología, por su parte, ocupa mapeo o mineralogía, etc. Depende de lo que exista. Entonces, surge la duda de qué hacemos con tanta información, cómo la empezamos a ordenar para poder entender qué tenemos en el depósito, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ordenamos? ¿Con qué partimos? ¿Qué es más grande? ¿Qué tiene el mismo color? Etcétera. Y para ello SGS usa una serie de técnicas multivariadas que se refieren a la minería de datos y al análisis multivariado. Entonces, para partir con un poco de definición, la minería de datos, o el data mining, es un conjunto de métodos estadísticos que tienen como finalidad tomar esta gran cantidad de datos e ir analizándola y viendo de qué manera las variables se relacionan entre sí, o bien varias variables pueden definir una variable en cuestión. Por ejemplo, la variable ley, o la variable recuperación, o la variable específica de un elemento. Vamos a ver casos más adelante. Y lo importante de este tipo de técnicas estadísticas es que trabajan con datos ya sea cualitativos o cuantitativos, y son técnicas mucho más acabadas en este caso de las que podríamos definir como análisis univariados muy variados, es decir, que analizan una variable y analizan la relación entre dos. Este tipo de tecnología o de técnicas utilizan un gran número de variables que pueden influir o no en algún aspecto del depósito que estamos estudiando, y la idea es que va reduciendo el problema de esta gran cantidad de información. Como ejemplo, las variables que pueden ingresar en la comunicación, la geología, el mapeo, el antiquín, los testes y yo. Entonces, si vamos sumando el número de variables más la cantidad de datos, se arma una matriz monumental. La idea es reducir esta dimensionalidad o sacar más el problema. A modo de ¿cómo se llama?, de definición, algunos métodos que son bastante utilizados, estos los cuales utilizamos en SGS, por ejemplo la regresión lineal múltiple, el análisis factorial a través de componentes principales, el análisis cluster y el árbol de decisión. Por ejemplo, la regresión lineal múltiple, como ejemplo, lo puse porque es una relación muy simple entre dos variables, es decir, entre una variable dependiente y varias otras variables independientes, y que estas independientes puedan resolver qué pasa con esa variable dependiente, cómo se relacionan. La variable dependiente está en función de las otras. Esta variable dependiente hablo, por ejemplo, de algún aspecto que importe, por ejemplo, la dureza del mineral. Entonces, como todas las variables que tenemos a través de esa captura de datos influyen o pueden estar en función de la variable en cuestión, que en este caso sería dureza, por ejemplo, por si tenemos un ejemplo. Bueno, el análisis de componentes principales, que es el primer análisis con el que partimos, es una técnica estadística que lo que hace es ir produciendo o ir buscando las mejores relaciones entre datos para, si bien tenemos, por ejemplo, una matriz de ciertas variables, ir reduciendo esa matriz para creando nuevas variables, que en este caso se llaman componentes, que están enumerados,
y la idea es reducir el tamaño de esta base de datos. Y este análisis se mantiene o se queda con aquellos componentes que explican la mayor cantidad de variabilidad dentro de la población. Lo que sí, este tipo de análisis trabaja solamente con variables continuas. Por ejemplo, ingresaron al software, en este caso nosotros usamos un software exclusivo que se llama SPSS, esta serie de variables que forma parte de un análisis genealógico y estos son los conjuntos y de los X datos que tiene la población los va agrupando y los deja en 5 componentes. Y estos 5 componentes van a representar, lo que marca acá sobre 0,5 es la correlación que tienen esas variables dentro de ese componente. El componente 1 es el que en mayor proporción determina o demuestra la relación de variabilidad entre los datos y va disminuyendo a medida que va aumentando los componentes. Es decir, en el componente 1, por ejemplo, todas estas variables son explicadas en casi sobre un 70%. En la variable 2, sobre un 60%. En la variable 3 y así. Entonces, la idea es que nos quedemos solamente con las variables que explican en mayor proporción la variabilidad de la data. Aquí le llaman componentes. Los componentes que están acá arriba es una nueva agrupación que hace el software para reducir la gran cantidad de variables. Sí, la gran cantidad de casos o de datos, pueden ser muestras. Si partimos de una base de 100 o 600 muestras, va reduciendo ese número. ¿Sí? Entonces, al analizar 300 datos, vamos a analizar 5 componentes. Y en esos 5 componentes, ¿cómo se relacionan las variables? Que en este caso sería mineralogía. Significa una muestra que es obviamente parte de este proceso de logueo, en donde hay unas definiciones genéricas de los términos de la mineralogía, donde tenemos los palabras, y cada muestra va a tener cada tablero va a tener sus resultados de logueo, resultados. Toda esa información en conjunto es lo que puede entender que se está sintetizando en esto. Exacto. La idea es reducir esa gran base de datos, la tabla, la matriz. La matriz variable es empezar a reducirla para que podamos trabajar con los datos que realmente son de importancia o que influyen en alguna variable de interés, o bien para ayudarnos a generar dominios o unidades. Esa primera clasificación o sistematización de dominios, ¿cómo es? ¿Intuitiva? ¿Prueba y error? ¿Puedes hacerlo una vez y equivocarte, volver a rehacerlo? Sí, la idea es que, o sea, siempre se puede volver a hacer, pero la idea es, en una primera instancia, abarcar todas las variables y el software de manera automática va haciendo esa relación. Entonces, después, con nuestra interpretación, realmente a lo que realmente importa o no, vamos seleccionando con lo que nos queda. Esto, si bien es un análisis netamente estadístico matemático, va a depender mucho de la interpretación que nosotros hagamos, ¿no? Porque va a depender de las variables que influyen o no en el desarrollo del estadístico. Pensando en voz alta, en el caso de nosotros, lo primero que se nos ocurrió era todo es la litología. Estamos pensando que los componentes serían la menor cantidad de litotipos posibles y tratar de buscar en ellos, en este caso, los datos de los especies minerales. En ese caso, la lito entra como una variable. Es una variable, entonces, a partir de la cual los datos se pueden agrupar. Si ya tienen variables definidas, como litología, no sé, 5 o qué sé yo, 6 tipos de litología, el software los va a detectar y va a diferenciarlos. Nosotros también tenemos que interpretar esa diferenciación. Este es un análisis con el que partimos, pero más adelante en análisis cluster, por ejemplo, o el árbol de decisión, ya podemos ver una relación mayor, por ejemplo, en el caso de la litología, porque permite usar variables categóricas. Porque
la litología o la UGM o la mineralización, por lo general no está como dato, como número, sino que está como una categoría, como medio, alto, bajo, en este caso scan o pórfido, qué sé yo, andesita, lo que sea. Entonces, el segundo paso, el que viene, que es el análisis por conglomerado, análisis clúster, lo que hace es ir agrupando toda esta cantidad de datos y va buscando grupos a los cuales, de los cuales mejor se relacionen las variables. Y este análisis o esta metodología parte de la base de que en toda población, en gran población, existen subpoblaciones que son inherentes a las características del depósito o a las características de las variables en las cuales se está estudiando. Entonces, este método trata de buscar esas subpoblaciones, esas asociaciones para hacer la división, ¿ya? Este método, esta técnica busca estos clústeres, estos conglomerados o grupos, llamémoslo, en forma automática, y que en el fondo lo hace así porque trata de buscar estas características que se sugieren dentro de la data. Como te mencionaba, en este caso trabaja con variables también continuas o categóricas, perdón, con variables categóricas y continuas. Entonces se pueden incorporar datos como la geología en general que tienen parámetros que no son numéricos. Y es de vital ayuda o es bueno porque es un buen soporte para el análisis factorial, el que vimos anteriormente. Primero haciendo este análisis factorial para ver qué componentes arroja en primera instancia, después vamos a hacer este segundo análisis por clases para ver cómo agrupa esta variable y la cantidad de datos. Vamos a ver más ejemplos, pero acá no se ve bien, pero son 3 conglomerados. Que está el porcentaje de datos y cantidad de datos por conglomerado y va haciendo hace una categorización por las variables y el valor promedio de la variable. Por ejemplo, no sé si acá hay ortoclasa o rutilo o carcopirita, etc. y va colocando los valores promedios para cada grupo. Entonces ahí uno puede hacer una comparación y podemos ir interpretando que si bien en el grupo 1, por ejemplo, tenemos una mayor cantidad de cuarzo o calcopirita, pirita o no sé, alguna variable de interés, recuperación de cobre, por ejemplo, se puede ir diferenciando del grupo 2 y del grupo 3. En este caso que se llama clúster o conglomerado. Y bueno, como les comentaba, trabaja con ambos tipos de variables. ¿Y eso lo trabajas en el SPS? Vamos a ver el SPS también te hace el árbol de decisiones, también trabaja con árbol o continúa trabajando con el R. No, vamos a ver. Bueno, hace lo mismo, pero variamos, evolucionamos al SPS. Pero es realmente lo mismo. Una de las variables indicadas era, bueno, el logueo, ¿no? Normalmente el logueo pasa por la experiencia visual de un geólogo, ¿sí? Sin embargo, ¿tenemos alguna comprobación de ese logueo? No sé si NIR o algo así que nos verifique que lo que estamos clasificando está bien, digamos. ¿O solamente partimos de la clasificación del geólogo? Es que no. Aquí con estos métodos uno puede empezar la cantidad de variables que tienen conveniente. O sea, si tienen NIR y todo lo que tengan como información, se mete y hace, la idea es que sea un análisis estadístico, un análisis sin interpretación. A eso va. Es como solamente cómo se comporta la data o cómo se comporta la población de manera estadística. Y a partir de eso hacemos la interpretación. Exacto. Es una ayuda para, en vez de nosotros hacer la definición en el fondo manual de decir, qué sé yo, esto es scan versus pórfido y el scan tiene tales leyes o tiene relación con el cuarzo de tal manera. Son de repente análisis que no podemos hacer con la mano. No, claramente. Es casi imposible. Entonces, estos métodos nos ayudan a ingresar toda la data que se tiene y a partir de eso ir descartando, si es que hay que descartar, o bien quedarnos con aquellas que realmente importan o que realmente tienen relaciones entre sí y se relacionan con alguna variable externa. O bien, por ejemplo, si estamos hablando de unidades o de UGM, se relacionan con esas UGM. A eso iba mi pregunta, porque a través del NIR tú puedes definir una gama de análisis, digamos, importante que se mete aquí
en estos árboles de decisiones o en los paquetes estadísticos finalmente, y te hace una evaluación en base a eso, a poblaciones, ¿no? Exacto. Entonces, ahora, la cantidad de muestras que tenemos, o se debería definir, ¿tenemos alguna recomendación en base a eso? Porque, ¿De la cantidad de muestras? sí. ¿Pero que se pueden utilizar por la clínica? No, la mínima cantidad de muestras. No, no hay una mínima. Nosotros hemos trabajado en proyectos entre comillas, con baja cantidad de datos, no sé. Sí, pero la confiabilidad supongo que también... Va variando, por supuesto, va variando, pero eso ya tiene que ver con cuánto está dispuesto el cliente a allá voy, prestar, ¿no? Nosotros podemos dar ciertas recomendaciones, siempre las damos obviamente de una cantidad mínima de muestras o de la selección de muestras que se debe distribuir, etcétera, que vamos en la segunda etapa de la presentación. Pero todo obviamente implica un porcentaje de error y eso va a llevar evidentemente al pronóstico, a la predicción, lo que sea, también vaya con un error. Sí, lo que pasa es que la pregunta de fondo es la pregunta que nunca pudimos responder, o sea, las muestras que estás usando, ¿son representativas o no son representativas de? Y esa es la pregunta de fondo finalmente, ¿no? Entonces, por ahí el número de muestras, por ahí el número de seguramente definiciones también internas nuestras, por definir si es un recurso inferido o es un recurso ya definido, ¿no? Entonces... Quizás lo que yo podría aportar a eso, Rafael, es que bajo el concepto estadístico, cuanto más predicción tengas de la medición de la variabilidad y mantener un parámetro de error, tú vas a poder predecir con mayor precisión, porque significaría en la respuesta que estés tomando. Ahora que estás tomando muestras, y sobre las muestras se hace una predicción probabilística de lo que va a significar eso. ¿Qué tan precisa es tu medición? ¿Qué tan menudos son sus elementos de sondaje? Que eso, por acá, mayor predicción que la variabilidad. Con mayor certeza de la variabilidad, pasas a la atención a definir qué tanto error quiero asociar. Es una decisión que se hace. Cuanto menos error tengas, cantidad de muestras va a ser. Mucho menos. Cuanto más variabilidad tengas, vas a tener cantidad de muestras. Entonces, aquí no hay una respuesta que sale la cantidad de muestras que otro más, sino que va a ser en función de esta variabilidad que es de la naturaleza intrínseca, el yacimiento y el error que está dispuesto a soportar, y muchas veces en función de las capacidades económicas. Todo va al tema económico. Sí. Permíteme, lo mencioné la vez pasada. Hace 2 meses hubo un congreso de metalurgia y desde el punto de vista metalúrgico tocaron la pregunta que estás haciendo. Y ahí hubo un expositor que lo planteó de forma muy frontal. Un expositor metalúrgico. Había pocos teólogos en la mayoría. El tema es, oye, la metalurgia es un forecast de lo que tú quieres, para lo que va a producir. Entonces el punto de vista metalúrgico es, ¿sabes qué? Robo 0.8 de toneladas y tiene que salir 200 toneladas, el 18%, conversión 80%. Pasa una vez, 2 veces, 3 meses, no sale, corta el cuello metalurgista. Así, claro y simple. Ok. Y si tú haces tu geometalurgia, tienes un momentito. La muestra que tomé nos está reflejando lo que previamente debió haber reflejado cuando produje. ¿Qué está sucediendo? Vuelve más atrás y de las preguntas. Todo lo que pasa es que tenían que haber tomado, como menciona, es una estadística, pero mucho depende es, fundamentalmente, cuánto está dispuesto a invertir, entendiendo que los de arriba recibieron adecuadamente el mensaje que no es un gasto, sino es una inversión de lo que vas a hacer. Como alguien dijo, Santiago, lo ideal sería tener un supermercado. Ese es un supermercado, que tú vas y tienes fraccionado, y es un supermercado donde tú sabes qué cosa vas a tener para alimentar la planta. Pero si eso lo tienes, debió haber sido 20 piezas, y lo tienes a 1, o te dicen, no, ratitos, tengo de hace 5 años porque yo tengo plata para perforar, no desde el punto de vista químico, sino desde el punto de vista metalúrgico. Esa muestra, para que se tenga de esta manera, la exposición que va a salir tu forecast, cualquier cosa.
Finalmente, dices, no puedo gastar X, tengo que gastar X menos el delta de X. El delta de X es el 50% del primer X. ¿Lo tomas o no? Claro, estoy dispuesto a cuánto riesgo quieras asumir finalmente. Y lamentablemente, ese metalurgista que está después nos dijo, tuve que asumirlo. Finalmente, la geometalurgia, ni 20% ni 30% de lo que esperaba, de lo que inicialmente proyectó. ¿Y qué pasó? Entonces ahí viene el cuestionamiento. Desde el punto de vista metalúrgico, no sirve. Desde el punto de vista geológico, bueno, tampoco sirve. Pero la raíz fue realmente lo que debió ser. No. ¿Por qué? En temas de presupuesto. Porque arriba entendieron que es un gasto, no una inversión. O sea, esa es su pregunta. Ahí viene mucho la otra parte. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es la experiencia de lo que están exponiendo en base al ratio, lo que debió ser, a lo que, para que se proyecte y finalmente el metalurgista tenga una relativa tranquilidad de lo que cada fracción que está tomando va a reflejarse al final, antes de, durante y al final de. Ese es un tema muy importante que se discutió también el viernes de la semana pasada, desde el punto de vista que esto es una inversión, no un gasto, pero muchos de ustedes, pues. Y de nosotros, los que dan servicios de metalurgia, ¿cuánto estamos dispuestos? Estamos dispuestos para después tener unas consecuencias que no van a reflejar en realidad. Es parte de. Ese es el punto de vista final, pero este es cómo debería ser. Entonces al final es un modelo estadístico probabilístico, pero también tenemos que enfocarnos de que al momento de desarrollar el proceso de minado vamos a pasar por diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, lo que está sucediendo con nosotros, que de una etapa de stripping estamos entrando a zonas con oxidación que no se consideraron. Entonces el modelo que se predijo no se está cumpliendo en ese momento, pero sí se va a cumplir posteriormente. No sé si eso, porque ustedes la zona muestreada está un poco exactamente, seguramente por eso, ¿no? Exactamente. Entonces la metalurgia en estos momentos tal vez no se refleje al 100% como se predijo, pero estamos esperando, nosotros como proveedores de la información, estamos esperando a que se refleje lo que se ha predicho en su momento con el modelo probabilístico. Hasta donde yo puedo entender mi perspectiva de metalurgista, la caracterización geológica y después la caracterización metalúrgica, que al final constituye el modelo, va a estar muy asociado a lo que significa la posibilidad de ver que hay. Entonces, Claro, cuando eso es correcto. cuando se hace un modelo geológico, se hace en función de la malla de perforación que sea. Cuanto más menos mayor información. La hace más espacial, pues va a haber cosas que por ahí no la vamos a tener certeza, y eso mismo va a ocurrir porque finalmente lo que se hace es inducir un parámetro metalúrgico a eso que ya está ahí en la medida que se hay. Entonces decía Rafael, es que eso, a eso voy. A veces es malo comparar. Valeria, Felipe conocen bastante de lo que voy a conversar. De donde me refiero es que para tener un recurso indicado, inferido y eso, teníamos ciertos parámetros. Estoy refiriéndome al anterior proceso que llevamos con ustedes. Y para, si no me equivoco, para el indicado tú ya tenías que tener una malla de 50 por 50, ¿cierto? 50 o 70 por 70, no me acuerdo bien. Y tú en cada uno de los puntos tenías que tener un muestreo y tenías que tener una cantidad de muestras, que la cantidad de muestras era mucho más grande que creo que la que tenemos nosotros actualmente. Entonces, para allá la recomendación, ¿no? Quizá tengamos que entender de que la inversión que tengas que hacer de manera inicial quizá es alta, pero en pos de reducir ese riesgo que estábamos hablando, ¿no? Nosotros, ¿qué tan dispuestos estamos a asumir ese riesgo? Porque tú puedes hacer un modelo con una malla de 200 por 200 o más y el riesgo lo estás traspasando de esta etapa a una etapa posterior. ¿Es negocio eso o no es negocio eso? Ahí la pregunta también para ustedes, porque la recomendación debería venir también de este lado, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente ahora es cuando yo tengo que meter el dinero, trabajar con una malla un poco más acotada y de repente referido al recurso que tengo
es el recurso indicado, inferido, el recurso que tengo y tomar benchmarking de otras empresas, cómo lo están trabajando. Y ustedes son el mejor portador de benchmarking del mercado. O sea, ustedes lo han hecho en otro lado, así está trabajando, así se hizo y así está funcionando ahora en la actualidad. Entonces, eso nos daría un poco más luz. Muéstrame, no solamente en Dios creo, lo demás muéstrame datos, ¿no? Entonces, eso sería interesante tenerlo también como un dato benchmarking para de repente discutirlo de manera interna, ¿no? Eso permite las experiencias que se tienen, que se reflejan, lo que comentabas, Oscar, cómo es que si yo predigo el nivel de laboratorio de WhatsApp con un 85% de eso se va a replicar en la planta, sí, no se va a replicar con la precisión matemática que debería, es el concepto estadístico, tiene su motor de variabilidad, pero también va a depender de qué tan preciso hayas hecho tu mirada, por decirle, por darle un nombre. Si te has mirado de 200 a 200, de 50, en un caso vas a tener mejor aproximación que en otro, así que se va a replicar en planta. Perdón. Es bastante interesante lo que ha explicado Valeria y tenemos que entender ciertas cosas, ¿no? Para comenzar, la geometalurgia como ciencia aplicada a un proyecto minero es un poco ambiguo. El tema de la clasificación de recursos generalmente se basa en la variable principal, para nuestro caso el cobre. Entonces, uno de los principales problemas que enfrenta un proyecto minero es que inicialmente no se conoce ni el depósito a ciencia cierta y mucho menos cómo aplicar el sistema metalúrgico. De hecho, el punto más claro que tiene la mayoría de los proyectos mineros es eso, que no le dan la debida importancia en la etapa del proyecto a la metalurgia cuando ya está definido y va a pasar por la operación. Y es el caso de, por lo menos en el primer proyecto, no conozco ninguna mina que haya dicho que tiene una campaña de investigación solo para metalurgia. Son muy diferentes de explorar y tomar muestras para hacer pruebas metalúrgicas que para hacer una clasificación de recursos. Es totalmente diferente. De hecho, en la clasificación de recursos uno tiene la muestra. En la metalurgia las tiene, porque la muestra es toda. Entonces, ¿cómo debemos afrontar este tema? Efectivamente, tomando ideas de otras empresas para poder sustentar cómo trabajar y cómo hacer una buena campaña. Y esto para que referido principalmente a lo que se obtiene después del modelamiento y la primera estimación del recurso del proyecto, es decir, los dominios. Si inicialmente se tiene un primer juego de dominio, ya sea metalúrgico, metalúrgico, como quieran llamarlo, recuerden que la representatividad de una muestra es que también está tomada, más la representatividad del yacimiento o del dominio específico está referida a la muestra, a cuántas muestras vas a tomar para que esa cantidad de muestras represente ese dominio. Que es ahí donde nosotros estamos fallando, por lo menos la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, para contestar la pregunta, ¿cuántas muestras necesito como mínimo de un dominio para sacar una buena predicción? Depende, ¿no? ¿Quieres analizar el dominio? A medida que tomen las muestras, efectivamente, la varianza puede elevarse, pero si se eleva la varianza es un indicador de que deben de tomar más muestras debido a que el yacimiento o el depósito o el dominio específico que estás trabajando no es muy pequeño. Entonces, al momento que hagas un modelo predictivo anual, mensual y semanal, vas a tener bastante variabilidad y nunca vas a reflejar lo que se quiere. La mayoría de empresas pretende obtener un nivel de confianza del 95%, ya sea en cualquiera de los modelos, ya sea metalúrgico, alteración, un 95% de certeza de lo que está proyectando, es decir, una estimación, por lo general anual, que no se cumple de manera mensualizada, en el mejor de los casos, un 80%. ¿No? Y eso se da debido a la cantidad de muestras que se ha tomado en el dominio metalúrgico. Esa parte es la que no queda claro y por lo general se tergiversa pensando de que las muestras que han servido para la definición del recurso sirven para la definición metalúrgica. Y no es así. Partamos por eso. Sí, gracias por la aclaración. Valeria, el tema está que lo que he mencionado, como se comentó en el grupo anterior y como se comentó el viernes pasado en Santiago, que tienen que escalar. Porque ustedes lo tienen claro, pero si el de arriba no lo tiene claro, y dice,
Oye, ¿qué? ¿Tantos millones? ¿Tantos miles? No, tranquilo, no. Con lo que tienes haz, porque el precio del cobre, la cultura, hicimos la inversión, porque lo que hiciste cuesta antes, bla, 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 bla. O usa el 10% de las muestras que te va a dar. Y al final lo que queda, que si haces con eso, lo que pasó en el Congreso hace 2 o 3 meses, este señor que está exponiendo decía, pues claro, me están quejando porque mi modelo no funciona. Pues claro, pero se la expansión nacional. Pero tuviste que, disculpe, someterse al presupuesto. Entonces, ¿cómo quieres tú que funcione el forecast si tu raíz no es lo que debió ser? Porque te sometiste al presupuesto, porque no entendieron el río. O sea, lo que tú has dicho es clarísimo, no sé si los demás lo comparten o tienen otra opinión. En ese sentido, el sumario sería, ¿no? Como ya está en operación, lo que se debe hacer es sincerar cuál es la problemática tanto del modelo geológico, la estimación del recurso y cuáles son los modelos y los trabajos que se están haciendo en clase para mostrar que no está funcionando. Al mostrarse que algo no funciona, entonces tiene que ser un trabajo en conjunto para obtener pues, la aprobación de